Bueno, buenas tardes. En este momento me ha nacido compartir un poco la palabra del Señor. Vamos a tener un momento, una meditación para estudiar las Sagradas Escrituras. Sabemos que estamos en tiempos solemnes, sabemos que estamos en tiempos difíciles y que lo mejor que podemos hacer en estos momentos es escudriñar la palabra del Señor para prepararnos y santificarnos para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo que está a las puertas. En esta tarde vamos a estudiar sobre un mensaje que es muy importante para nosotros en estos tiempos. El mensaje lleva por título a los 3 Elías. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar a estudiar a Elías del Nuevo Testamento. Pero no sin antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo, la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él el que dirija este estudio y para las personas que lo van a poder ver pueda llegar a sus corazones y a sus mentes. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta tarde, un día domingo, tu siervo aquí, Lisandro, va a emprender un estudio muy importante, Señor. Quiero pedirte, Señor, quiero ponerme en tus manos, Señor, que seas tú el que me ponga las palabras en mi lengua y en mi boca, Señor. Que sean tus palabras, Señor, que no sean mis palabras, Padre. Y que este mensaje que vamos a estudiar sea para nuestra preparación de nuestra vida espiritual, porque sabemos que estamos pasando en tiempos de gran solemnidad, Señor. Sabemos que todas tus señales que tú has dejado en las santas escrituras se están cumpliendo, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a santificarnos, Señor. Este estudio lo ponemos en tus manos, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, con un escrito está. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. El día de hoy vamos a estudiar el mensaje de los 3 Elías, pero hoy nos vamos a enfocar en el mensaje de Elías en el Nuevo Testamento. Pero para empezar vamos a leer a Malaquías 4, capítulo 4, su versículo 5 y 6. Malaquías 4, su versículo 5 y el 6. Y dice la palabra del Señor: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Aquí al profeta Malaquías se le dio esta revelación que antes que viniera el día grande de Jehová, Jehová iba a mandar a su profeta Elías. Y esta es una profecía que tuvo un cumplimiento. Una parte de su cumplimiento la vamos a encontrar en Mateo, San Mateo, su capítulo 11. San Mateo, su capítulo 11, versículos
del 8 al 14. Y dice la palabra del Señor. Dice: oh, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver a un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Dice el versículo número 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Aquí, como podemos ver, en San Mateo, estamos viendo que tuvo cumplimiento la profecía del profeta Malaquías. Aquí encontramos que se cumplió una parte de esa profecía. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que es una parte? Porque si nos fijamos en Malaquías, dice: he aquí el grande día de Jehová. Eso hace señalar que es el día del juicio o el día de la segunda venida. Pero esta profecía tuvo un cumplimiento en el Nuevo Testamento, porque como podemos ver, aquí dice en el versículo 14: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Lo mismo que el profeta Malaquías profetizó en el Antiguo Testamento, y esa profecía tuvo un cumplimiento en parte aquí en San Mateo, pero su cumplimiento final va a ser en los últimos días, en nuestros días. Ahora, lo que vamos a estudiar es cuál era el mensaje que traía Juan, para saber nosotros qué mensaje es el que el pueblo remanente tiene que estar dando en estos últimos días. Porque si vamos a ser el Elías final, tenemos que saber qué mensaje estamos llevando al pueblo de Dios. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que estar dando para los últimos días? Para poder comprender eso, vamos a estudiar al Elías del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Y vamos a estudiar cuál era el mensaje que él trajo en ese tiempo. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era un mensaje de traer el corazón de los hijos de Israel hacia Jehová, un mensaje de arrepentimiento, como lo vamos a ver ahorita en San Mateo capítulo 3, sus versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
el mensaje de Juan el Bautista era de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cómo vamos a entender esta parte? ¿Cómo vamos a entender qué es el fruto? Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, que ella nos lo explique, y vamos a ir a Romanos, su capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, su versículo 21. Del 21 al 22. Y dice la palabra del Señor: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí quiero aclarar un punto. Aquí la palabra del Señor dice: pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí está hablando cuando nosotros estamos sin Cristo Jesús, cuando andamos en el mundo, cuando andamos tras los deseos de nuestra carne, tras los deseos del mundo. Dice la palabra del Señor: ¿qué fruto tenías cuando estabas en el mundo sin Jesús? Ahora nos avergonzamos. Cuando una vez aceptamos al Señor, Dios nos corre el telón, podemos observar cosas que nosotros hacíamos antes y nos da vergüenza. Y que el camino de ellas era la muerte. ¿Qué fruto teníamos ahí? Ahí no teníamos ninguna clase de fruto. Ahora el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados, una vez aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, aquí tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. O sea que el fruto de un cristiano se va a ver o se va a notar con la santificación que ese cristiano lleva en su vida. El fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros profesamos la fe. Tenemos que saber y entender qué es llevar el fruto. ¿Qué es el fruto? Y aquí dice la palabra de Dios que el fruto es la santificación. Por vuestro fruto, la santificación. O sea que si nosotros no nos santificamos, no nos separamos del mundo, no dejamos al mundo, un pie adentro de la iglesia y un pie en el mundo, no vamos a poder lograr esa santificación, que esa santificación nos va a llevar a obtener el fruto. Si nosotros no nos consagramos al Señor como debe ser, estamos con la mente un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No vamos a poder llegar a tener esa santificación que la palabra de Dios requiere. Por medio de la santificación vamos a obtener el fruto. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, Juan el Bautista tenía
3 puntos importantes en su mensaje que él trajo en ese tiempo para venir a aparejar el camino para nuestro Señor Jesucristo en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esos 3 pasos se trata de justificación, perdón de nuestros pecados, santificación, obediencia a Dios, y glorificación, la vida eterna. El mensaje completo de la justificación por la fe, el mensaje de Juan el Bautista, podemos ver que era un mensaje que se enfocaba en la justificación para obtener el perdón, y la santificación viene la obediencia a Dios, a sus mandamientos. Y también después de eso seguido viene la glorificación a una vida eterna. Ahora vamos a ver en San Juan 15:8, porque estamos estudiando el fruto. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan 15:8. Dice: no podemos separar la justificación, perdón de pecados, y separar la santificación a la obediencia a nuestro Dios. Esos dos puntos deben de ir siempre juntos. Justificación, perdón de pecados, y la santificación, obediencia a Dios. Vamos a ver en San Juan capítulo 15, versículo 8. Dice el Señor Jesús hablando aquí al profeta Juan, dice la palabra del Señor: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que nosotros llevemos mucho fruto. Pero ¿qué nos dice Romanos 6? Su versículo 22. ¿Qué nos dice Romanos 6, su versículo 22? Que el fruto viene de la santidad. ¿Y cómo es glorificado el Padre? En que nosotros llevemos mucho fruto. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, el Elías. Dijo él en su mensaje: haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cambiar nuestra vida pecaminosa, arrepentirnos y santificarnos. Y por medio de la santificación vamos a obtener el fruto digno de arrepentimiento. O sea que cuando nosotros mostramos el fruto en nuestra vida, estamos mostrando un arrepentimiento de nuestra vida vieja. Cuando nosotros empezamos a mostrar los frutos obtenidos, ¿por qué? Por nuestra santificación. ¿Cómo podemos nosotros obtener la llave para poder llevar fruto? Aquí tenemos la clave en este mismo capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí, una clave muy interesante, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy claro, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos obtener mucho fruto? Es estar siempre en una comunión con nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Porque dice Él, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si nosotros vamos a dedicar más tiempo al estudio de la palabra del Señor, vamos a estar más enfocados en las cosas espirituales que en las cosas de la carne. Nosotros vamos a empezar a santificarnos. Vamos a empezar a hacer cambios en nuestra vida. Vamos a dejar los malos hábitos que teníamos en nuestra vida vieja. Y vamos a empezar a santificarnos. ¿Por qué? Por medio de la palabra. La palabra nos va a empezar a limpiar todos esos malos rasgos. Y vamos a empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a llevar mucho fruto. Y en eso va a ser glorificado el Padre por nuestro fruto que vamos a llevar. Esto es muy importante para nosotros en estos últimos días. Nuestra santificación. Tenemos que pedirle mucho a nuestro Señor Jesucristo que por medio de su palabra Él nos pueda ir santificando día con día, ir dejando nuestras malas costumbres hereditarias por el pecado, ir dejando la vida vieja, ir haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el mensaje de la justificación por la fe incluye el fruto de la justificación, que es la santificación. Y cualquiera que quiera separar el árbol del fruto, que quiera separar la justificación de la santificación, está predicando un mensaje a medias. Una verdad a medias puede ser un engaño. La justificación por la fe incluye el perdón, pero incluye también la santificación, hermanos. Así que el mensaje de Juan era un mensaje de justificación, pero también era un mensaje de santidad, llamando a ser frutos de arrepentimiento. Entonces, el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje que él predicaba para que todos aquellos que se sentían que no estaban bien con Dios fueran a las aguas del bautismo y se arrepintieran de sus pecados, se arrepintieran de la vida que estaban llevando. Pero de ahí en adelante viene el proceso de la santificación. No era solo un mensaje de justificación por los pecados. No, el primer paso era ir a las aguas, aceptar que uno es el pecador, que necesita un intercedor, y de ahí viene el procedimiento, la justificación, la santidad, la santificación. Después santificación, empieza usted a mostrar frutos, o empezamos a mostrar los frutos por medio de la santificación.
¿Y cómo la obtenemos? Siempre con la comunión con Cristo Jesús, con su palabra. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y esto, ¿y cómo es que la justificación y la santificación se logra en nuestras vidas? ¿Cómo podemos lograr la justificación y la santificación en nuestras vidas? ¿Cómo somos justificados? Por fe. ¿Y cómo somos santificados? Por fe. Las dos cosas vienen por fe. Porque vamos al arrepentimiento, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo por fe. Y nos entregamos en las aguas del bautismo. ¿Y cómo somos santificados? Por fe. Sabemos que vamos a obtener la victoria, siempre agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos dicen que la justificación es por fe y la santificación por obras. Cuidado, porque el mensaje de Juan, que venía en el espíritu de Elías, exaltó al Cordero de Dios y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La obra de Jesucristo en la justificación es perdonarnos del pecado, borrarlo y quitarlo de nuestra vida. Ese es el plan de Dios. Y vamos a ir a San Mateo 3:11. Vamos a ir a San Mateo 3:11. San Mateo capítulo 3, sus versículos 11. Dice la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí, como podemos ver, Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento de nuestros pecados. El primer paso que nosotros debemos de dar es aceptar que somos pecadores, aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a limpiar de nuestros pecados y nos va a santificar también de nuestra vida pecaminosa. Pero la santificación viene después. El arrepentimiento viene primero. Luego la santificación viene después. ¿Por qué? Porque dice Juan que el que viene detrás de él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea que vamos a recibir un segundo bautismo. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ese es el que trae los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son la santificación. Es en Cristo que tenemos perdón. Es en Cristo que obtenemos la justificación mediante la obra del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. O sea que el primer paso que nosotros hacemos es ir a las aguas, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro abogado entre el
Padre y nosotros. Segundo paso, viene el bautismo del Espíritu Santo, y ese es el que trae los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de la santificación de nuestra vida. Por eso dice en San Juan: separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros aceptamos a Jesús, entregamos nuestra vida en las aguas del bautismo. Hay muchas personas cristianas, lastimosamente, duele decirlo, que son bautizadas, pero realmente no se ve un cambio en sus vidas. Es porque ellos realmente no aceptaron a Jesús, entregaron su vida en las aguas del bautismo, y ellos piensan que ahí termina la obra. Pero la obra sigue. La obra tiene que continuar. Porque dice Jesús: separaos de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos ir a las aguas del bautismo, entregar nuestra vida, reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero luego nosotros seguir en nuestra misma vida, la misma forma que nosotros vivíamos antes. Porque entonces eso no nos va a dar la santificación que nosotros necesitamos. Y la santificación viene el fruto. Por eso el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que tenían que ser un mensaje digno de arrepentimiento, un mensaje de arrepentimiento, y por medio del arrepentimiento viene la santificación. Pero la santificación ya no la da Jesús por la obra del bautismo del Espíritu Santo y fuego en nuestras vidas. Así es como nosotros vamos a seguir en nuestra vida espiritual, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros nos soltamos de nuestro Señor Jesucristo y volvemos a caer en las redes del enemigo, y el enemigo nos ahoga con tantos placeres en el mundo y no se ve ninguna transformación en nuestra vida diaria de vivir. El mensaje de Juan era arrepentimiento, justificación, santificación, obediencia a Dios y la glorificación. Pero también en la glorificación podemos ver que también traía el juicio. Porque vamos a ver aquí en el capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. También traía un mensaje de juicio. 3 cosas traía el mensaje de Juan: arrepentimiento, santificación y juicio. Esa es la clase de mensaje que debemos estar escuchando y oyendo hoy, en estos días, en el año 2020. Este es el mensaje que nosotros debemos estar escuchando. El mensaje del Elías final tiene que ser un mensaje de arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento, santificación y juicio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado
¿qué es lo que vamos a estar nosotros estudiando en los últimos tiempos? Porque es necesario que nosotros estemos enfocados en las cosas que Dios quiere que estemos estudiando. Claro, es necesario tener otro mensaje, un mensaje como alentador, un mensaje que nos llene el alma, que nos haga sentir bien, pero también es necesario y ahora más que nunca es tener el mensaje del Elías final, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, sabemos que Él está a las puertas. Entonces este es el mensaje que nosotros deberíamos estar dando en estos últimos días. Y vamos a volver a leer el tercer elemento del mensaje de Juan, que era el juicio. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Como nosotros podemos ver, nosotros que venimos del campo, que somos campesinos, vamos a entender muy bien esta parte de este versículo. Nosotros en Guatemala teníamos tierra y sembrábamos trigo. En lo personal, en la casa de mi abuelito, él tenía una era grande. Ahí a mí no se me dificulta mucho entender esta parte del versículo, porque sé que es una era y sé cómo se hace para separar el trigo de la paja. En los tiempos míos, pues ya existía la máquina, una máquina para triguear, y era la forma de que por un lado sale la paja y en el otro lado está cayendo el trigo en sacos. Pero si nos remontamos mucho tiempo más atrás, las personas dice que lo golpeaban con un mazo para que el trigo se desprendiera de la paja, y así era como se empezaba a hacer la limpieza. Y aquí en este versículo podemos sacar un tema mucho más amplio, porque aquí está el tema del zarandeo, que nosotros los adventistas predicamos, el zarandeo, o sea, cuando Dios va a zarandear su pueblo y va a hacer ese zarandeo donde va a separar la paja y el trigo. Entonces aquí, como podemos ver, aventadores que ponían el trigo en una lona, una carpa, y entre unas 4 personas lo aventaban para el aire, y otra persona le hacía viento o aire para que la paja saliera para el otro lado y solo cayera el grano de trigo en la manta, en la carpa. Esa era la manera como se hacía en el tiempo más atrás. Por eso es muy fácil entender este versículo. Y ahí es donde nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesús va a hacer una limpieza con su pueblo. Y esa limpieza es la que nosotros le llamamos el zarandeo. Y ahí es donde va a separar el trigo de la cizaña. Y dice el mensaje de Juan, dice: y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo bien apercibido. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Esto fue lo que le dijo
el ángel al padre de Juan el Bautista, que Juan el Bautista iba a ir con el espíritu de Elías y que iba a traer los corazones de los padres hacia los hijos y los rebeldes a la prudencia, y que iba a aparejar a un pueblo bien dispuesto para el Señor Jesucristo. Ahora, ese era el mensaje que Juan estaba trayendo en ese tiempo. Entonces, un poquito más de ampliación para entender cuál era el mensaje de Juan y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que estar dando. Dice, Juan había de salir como un mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad, tenemos la santidad, de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. En el tiempo de Juan el Bautista, ¿cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba ese pueblo cuando Juan el Bautista se levantó, hermanos? Y ahora vamos a pensar cómo está nuestro pueblo ahora, en estos días, en el año 2020. Dice, ¿cómo estaba el pueblo en ese tiempo? En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Ese tipo de problemas había en el tiempo cuando Juan el Bautista fue levantado por Dios para que le preparara un pueblo dispuesto a nuestro Señor Jesucristo. Y se notaron todas esas características que habían en el tiempo de Juan el Bautista. Lo podemos ver hoy en día en el 2020. Entonces, ¿quién es ese Elías que va a preparar a ese pueblo ahora en nuestros tiempos? ¿Quién es ese Elías? ¿Quién es ese Juan el Bautista que va a traer ese mensaje de arrepentimiento y hacer frutos dignos de arrepentimiento y de esa santificación y proclamar que el juicio viene y que el juicio está, que ya empezó el juicio? Entonces, como pudimos ver,
las características del pueblo en ese tiempo son muy parecidas a las características que vemos hoy en día. Lujos, placeres sensuales, de todo lo que dice aquí nosotros estamos viéndolo. Entonces, sigue diciendo la palabra. Son tan duraderos como la eternidad. Dice, entonces, dice, es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad, más que cualquier dote natural. Los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. O sea que Juan, desde que fue un niño, fue instruido por sus padres y por las instrucciones que recibió del ángel, que tenía que tener una dieta sana, no debía tomar vino ni sidra. Y dice la palabra que desde la niñez se siembra y desde la niñez se ve los hábitos, se forman los hábitos formados en los primeros años que van a decidir si el hombre vencerá o será vencido. O sea que Juan desde niño empezó a prepararse para la obra que Dios le había encomendado. Y por eso Juan el Bautista trae un mensaje tan solemne para nosotros en estos tiempos, que es el mensaje que nosotros debemos estar proclamando. Y dice, y sigo dando características de Juan. El suelo del corazón debía ser quebrantado antes de que trataran de obtener sanidad de Jesús. O sea que Juan vino y quebrantó primero el corazón antes de que las personas fueran a obtener sanidad de Jesús. Debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para hondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso le preguntaron a Juan: ¿qué debo hacer? Entonces Juan les responde: bautizaos y arrepiéntanse de sus pecados. Como dijo Pedro, a Pedro le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Ese es el tipo de mensajeros que debemos tener hoy en día, hermanos. Un mensajero que no apapache a las personas. Un mensajero que les haga ver sus pecados, su necesidad de aceptar al Señor, su necesidad de ir a las aguas del bautismo, su necesidad de santificarse. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar dando hoy en día. Entonces la mano que humilló en el polvo levantará al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición
pregunta con la más tierna consideración: ¿qué quieres que te haga? Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento. O sea que había muchos problemas en la nación. Entonces, el mensaje para terminar es que Juan el Bautista traía un mensaje completo, y ese mensaje es el que nosotros debemos estar dando hoy en día. Este mensaje, ¿por qué dice la palabra del Señor que venía con el espíritu de Elías? Porque en Segunda de Reyes tenemos al Elías literal, al primer Elías. Y este Elías se levantó en medio de una apostasía tan grande en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y este Elías también llamaba al pueblo al arrepentimiento y también a separar al pueblo de Dios de los falsos profetas de Baal y abandonar sus malos caminos y obedecer a la ley de Jehová. El mismo mensaje que tenía el Elías Tishbita, de donde encontramos eso en Segunda de Reyes, es el mismo mensaje que Juan traía para cuando él vino a aparejar el camino de nuestro Señor Jesús. Y es el mismo mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que estar dando para preparar un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje de los tres Elías. El primer Elías literal, que se encuentra en Segunda de Reyes. Luego viene Juan el Bautista en el espíritu de Elías, pero la profecía de Malaquías va a tener su cumplimiento en el final. Va a haber otro Elías, y este va a ser el otro tema que vamos a preparar para saber quién es ese Elías del tiempo del fin. Y tenemos que aprender que estos son los mensajes que se tienen que estar dando. Mensajes de solemnidad para el pueblo de Dios y preparar un pueblo bien dispuesto para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos firmes y fieles, porque vienen tiempos difíciles, y que Dios nos siga ayudando para santificarnos y podernos mantener alejados de los deseos de la carne, para que nuestro fruto sea visto a través de nuestra santificación. Porque, como dice el mensaje de Juan, vamos a terminar con Lucas 1. Para entender un poco más acerca del mensaje que nosotros tenemos que estar dando. Lucas 1, capítulo 1, 11 y 19. Al 11 y al 19. Vamos a leer del 16, o vamos a leer para que veamos la dieta que el ángel le dio al padre de Juan. Y dice la palabra del Señor, dice: y tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está.
para preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos que estar dando hoy en día para preparar un pueblo bien dispuesto para nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo digno de arrepentimiento, un pueblo que lleve mucho fruto. Es lo que nuestro Señor nos demanda hacer y a prepararnos. Y vamos a ver, dice el mensaje también en San Mateo capítulo 3. Y vamos a ver su versículo 7. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ojo con lo que dice en este versículo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea que tenemos que tener ese fruto, porque si no, el hacha ya está puesta a la raíz y ese árbol va a ser cortado. O sea que la clase de árbol no determina si se va a salvar, sino que el fruto es lo que determina si se va a salvar. ¿Qué nos da a entender la palabra del Señor? Que no importa su profesión, qué bonito prediques, qué estudio en las Sagradas Escrituras haya, no importa si tiene una posición muy grande en la iglesia, eso no va a determinar la salvación. Lo que va a determinar nuestra salvación es nuestro carácter, nuestro fruto. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría para poder tener ese carácter y poder cultivar ese fruto, para que nosotros seamos dignos de heredar el reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga, y vamos a hacer una oración en conclusión a nuestro mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos una vez más, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra y entender las grandes promesas que hay guardadas en tu palabra, y que las podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. Que podamos atesorar estas verdades, Señor, para la preparación de nuestro carácter, y podamos llevar ese fruto digno de arrepentimiento y santificación, Señor. Ayúdanos a poder proclamar este mensaje a todas las personas que no lo han recibido, Señor, para que ellas puedan tener esa decisión en sus manos, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos estar con vida y con salud. Gracias, Padre, te damos una vez más, y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.